Hola a todos, sean muy bienvenidos a nuestro canal. Hoy, vamos a adentrarnos en una de las parábolas más impactantes contadas por Jesús, la parábola del buen samaritano. Esta narrativa atemporal nos regala lecciones cruciales sobre compasión, amor al prójimo y la verdadera esencia de la bondad. Vamos juntos a explorar los detalles y significados profundos que esta historia encierra. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido inspirador como este. Ahora, embarquemos en este viaje de reflexión y aprendizaje con la parábola del buen samaritano. Parábola del buen samaritano. Lucas 10, 25-37. En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo, se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. La explicación de la parábola del buen samaritano. En la parábola del buen samaritano, Jesús utilizó una escena muy real de su época, un viaje desde Jerusalén hasta Jericó. La distancia entre Jerusalén y Jericó es de aproximadamente 27 kilómetros. Sin embargo, este trayecto presenta un descenso pronunciado de alrededor de 1200 metros. Esto significa que el camino que conecta Jerusalén con Jericó atraviesa terrenos accidentados y montañosos. En tiempos de Jesús, se consideraba peligroso viajar por este camino. Había muchas rocas y hoyos, y los criminales se aprovechaban de las dificultades geográficas del lugar para escapar y esconderse. Cuando una banda de ladrones atacaba a alguien, era difícil que pudiera escapar. Esto es lo que le ocurrió al hombre de la parábola. Cuando aparece el sacerdote en la parábola, inicialmente parece ser un rayo de esperanza. Naturalmente, se esperaba que un hombre considerado santo ayudara al pobre herido. Pero él siguió de largo. Prefirió pasar al otro lado de la carretera. Para él, cuanto más lejos, mejor. No había ninguna justificación para el comportamiento de ese hombre. Es cierto que la ley le prohibía tocar un cadáver. Si eso sucedía, se volvería ceremonialmente impuro. Pero el hombre no estaba muerto. Además, el sacerdote no se dirigía al templo, sino a su casa. Cuando aparece el levita en la parábola, tampoco demuestra ser mejor que el sacerdote. Ambos habían fallado en cumplir con uno de los requisitos más imperativos y fundamentales de la ley de Dios, cf. Miqueas 6, 8. No mostraron amor y misericordia hacia los necesitados. Dios había ordenado que los israelitas fueran misericordiosos incluso con los extranjeros y enemigos, cf. Éxodo 23, 4, 5, Levítico 7 y 34, 2 Reyes 6, 8-23. Finalmente, Jesús introduce la figura del samaritano. En ese contexto,
desde la perspectiva judía, un samaritano en esa escena sería la encarnación de la desesperación. No era raro que algunos de ellos devolvieran odio por odio, cf. Lucas 9:53. Pero precisamente el samaritano mostró compasión. Vio a un ser humano en dificultad y lo ayudó. El significado de la parábola del buen samaritano. El significado de la parábola del buen samaritano queda claro ante la pregunta que precede el relato de Jesús: ¿quién es mi prójimo? Lucas 10:29. En la parábola del buen samaritano, Jesús responde que el prójimo es aquel que necesita ayuda, independientemente de quién sea. Este prójimo, la mayoría de las veces, no es parte de nuestro círculo familiar o grupo de amigos. Frecuentemente, el prójimo es un desconocido, alguien que no es atractivo para nuestros intereses. Tal vez, incluso podría ser que este prójimo sea un enemigo, como en el caso del samaritano y el judío. Pero también es fácil darse cuenta de que en la parábola, Jesús plantea esta pregunta de la manera correcta. El punto principal no es preguntarse, ¿quién es mi prójimo? La pregunta correcta debe ser, ¿estoy siendo un buen prójimo para los necesitados a mi alrededor? Jesús concluye la parábola del buen samaritano preguntando al doctor de la ley quién resultó ser el prójimo del hombre herido. El erudito tuvo que admitir que fue el hombre que tuvo compasión de él, es decir, el buen samaritano. Entonces Jesús concluyó, ve y haz tú lo mismo, Lucas 10:37. Aquí debemos recordar que la primera pregunta del erudito fue sobre cómo podía obtener la vida eterna. Así que con la parábola del buen samaritano, Jesús indica que obedecer la ley del Señor, cuyo principio básico es el amor a Dios seguido del amor al prójimo, es un comportamiento que caracteriza a aquellos que son herederos de la vida eterna. Jesús no enseña que las buenas obras y el cumplimiento de la ley conducen a la salvación. Lo que enseña es que aquellos que son salvos se dedican a las buenas obras, como una regla de gratitud, guardan los mandamientos del Señor, cf. Efesios 2:10. En este sentido, el significado de la parábola del buen samaritano puede resumirse en el consejo de Santiago: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1:22. Hemos llegado al final de este emocionante viaje a través de la parábola del buen samaritano. Espero que las lecciones de compasión y amor al prójimo hayan tocado sus corazones, al igual que lo hicieron con el mío. Que podamos aplicar estos preciosos enseñanzas en nuestras vidas, recordando siempre el amor incondicional que el Padre nos brinda. Si este vídeo fue valioso para ti, no olvides darle like y compartirlo con aquellos que también puedan beneficiarse de este mensaje. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido inspirador como este. Agradezco que estén aquí y juntos, vamos a difundir la compasión y el amor hacia nuestro prójimo. Que la paz y la gracia del Padre siempre estén con nosotros.